Hoy estaremos cerrando la serie de enseñanzas, superando los desafíos en el viaje de la vida. Y espero que hayamos podido aprender un poco y nos hayamos podido identificar con el pueblo de Israel. Claro, hasta ahora hemos visto solamente 6, hoy veremos la séptima estadía o la séptima parada. Como bien nos enseñó Rubén el domingo pasado, hubieron muchas paradas, hemos visto solamente 6, de nuevo hoy veremos las 7, creo que hay 16 en total. ¿Cuántos han aprendido algo? Quiero ver sus manos. He escuchado muchos testimonios de personas diciéndome, es exactamente lo que necesitaba oír. Es exactamente lo que necesitaba oír, así que me agrada cuando escuchamos eso porque como Pastor Aubrey y mi persona planificamos las series, buscamos la dirección de Dios. No hablamos de simplemente cualquier tema, hablamos de, por supuesto, siempre la palabra de Dios, pero el tema que el Espíritu Santo quiera que hablamos, y eso confirma que en efecto escuchamos la voluntad de Dios, escuchamos al Espíritu Santo y hablamos exactamente lo que Él quería que habláramos. Ahora, hoy le estaremos dando clausura a esta serie y le estaremos dando clausura parcialmente. ¿Qué significa eso? Eso significa que el sermón de hoy va a tener una segunda parte. Hoy, el próximo domingo, será la continuidad del sermón de hoy. Y en mi preparación para este sermón, pues entendí que no iba a ser suficiente un solo sermón, un solo servicio, que era necesario hacerlo en 2 y por eso lo quisiera hacer así. ¿Qué tal si nos ponemos de pie una vez más? Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo capítulo 17, Éxodo 17 versículos desde el 8 hasta el 16. Yo leo como acostumbro en la Nueva Traducción Viviente. Y así estaremos aprendiendo de la lección de Refidín, aprendiendo a librar la guerra espiritual. La lección de Refidín, aprendiendo a librar o ganar la guerra espiritual. Leemos en Éxodo capítulo 17, versículo 8, dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidín, los guerreros de Amalec lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalec. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalec. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba las manos, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones: escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo: por cuanto ha levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra contra Amalec de generación en generación. Puede tomar asiento y gracias. Y oramos una vez, no es necesario orar una segunda vez. La lección de Refidín, la estadía en Refidín, la parada en Refidín. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto hasta que entró a la tierra prometida, hubieron varias paradas. Si las contamos todas, 16. En esta serie hemos hablado de 7 de esas paradas. Esta es la séptima. Y hoy aprenderemos, como el texto lo indica, a librar, a ganar guerra espiritual. Guerra espiritual.
Ahora, lo interesante del sermón de hoy es que aprenderemos de guerra espiritual desde un contexto de una guerra física, una guerra real, tangible. Y cuando digo real, no le quiero restar importancia o veracidad, realeza, a la guerra espiritual. Aprenderemos de guerra espiritual desde una guerra física, la primera guerra que peleó el pueblo de Israel allí en Refidín, y la peleó contra los amalecitas. Y lo primero que quisiera hacer hoy es invitarlo a que nos pongamos los lentes espirituales. De nuevo, estaremos mirando a cómo sucedió la primera guerra de Israel. Hoy por hoy, Israel está todavía en guerra, muchos, miles de años, 4,000 años después. Hoy aprenderemos de una guerra física, pero aprenderemos cómo es que se pelea la guerra espiritual. Y como aprenderemos de una guerra física, les invito a ponernos los lentes espirituales, no para sobreespiritualizar las cosas, sino entendiendo determinadamente, escuche la firmeza de esa palabra, sino entendiendo determinadamente que la guerra de Israel con los amalecitas era primera y esencialmente una guerra espiritual. Es decir, el carácter, el motivo de la guerra, aunque solo podemos leer de su expresión física y tangible, era, escucha ahora, y continúa siendo una guerra espiritual. Eso nos incluye a nosotros. ¿Por qué nos incluye a nosotros? No estoy afirmando en ninguna manera la doctrina del reemplazo, o esa doctrina del reemplazo tiene diferentes nombres. Básicamente una doctrina que enseña que la iglesia ha reemplazado a Israel. No estoy diciendo eso. Estoy repitiendo lo que un judío llamado Pedro, uno de los discípulos, nos enseñó. Que nosotros, que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Somos pueblo escogido de Dios. Real sacerdocio, ¿verdad que sí? Y como ahora, nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo, nos identificamos con el mismo Dios del pueblo de Israel. Y el enemigo del pueblo de Israel, en este caso los amalecitas, el espíritu de los amalecitas, la raíz, la motivación, el carácter de dónde venía esa guerra, es exactamente lo mismo que tú y yo enfrentamos hoy en nuestro diario vivir, en nuestra guerra espiritual. Tú y yo estamos en guerra. Lo que sucedió en Refidín y lo que vamos a aprender hoy tiene mucho que ver contigo y conmigo, porque le servimos al mismo Dios y enfrentamos el mismo enemigo. Si alguien tiene alguna duda de eso, permítame decir esto. En ocasiones hay personas que sobre espiritualizan todo. En inglés dice que andan buscando demonios debajo de las rocas. Y andan reprendiendo demonios. Si algo le sale mal, pues ahí reprender demonios. No me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a eso. De hecho, para marcar la diferencia, una de las cosas que podemos hacer para identificar cuando estamos en una guerra es definir de dónde viene el ataque. Hablando del pueblo de Israel, hasta el presente, las fallas que tenía el pueblo de Israel. Y en las palabras de Dios, la razón por la que ellos estuvieron 40 años en el desierto y no 11 días como pudo haber sido, era por el carácter de ellos, era por el corazón, era por el interior. De modo que cuando tú estás enfrentando una lucha, una batalla, por real que sea, y esa batalla es más bien producto de decisiones, de actitudes, de problemas que tú has causado por condiciones en tu interior, en tu corazón, bueno, la naturaleza es diferente. Si viene del interior, esa es la palabra clave, interior. Si viene del interior, no es una batalla exterior, no es una guerra espiritual, es una guerra con la carne quizás, es una guerra con el carácter, es una guerra sí espiritual desde el punto de vista que estamos peleando contra los efectos del pecado, sin lugar a duda, pero no es directamente que hay un demonio que te hizo hacer una decisión incorrecta, cuando más bien fue una decisión sabia y tú tomaste la decisión, no el demonio. Tú eres responsable. Entonces, cuando son problemas del interior, problemas que hemos causado, no estamos tratando de una guerra espiritual. La guerra espiritual podemos identificarlo cuando viene del exterior, y esa es la palabra clave, exterior, cuando viene del exterior. Cuando no necesariamente por
razones que usted haya causado, de repente usted se encuentra con algo que está fuera de su alcance, algo que viene del exterior, algo que usted no causó. Así de sencillo, esas son claves para identificar cuando algo es una guerra espiritual y cuando algo no lo es. Luchamos diariamente contra las consecuencias del pecado, y eso tiene por supuesto un aspecto espiritual, sin lugar a dudas, pero no necesariamente es una guerra que tenemos. ¿Me explico? Hoy estamos hablando exclusivamente de guerra espiritual, de un ataque del exterior, y el contexto es el primer ataque, la primera guerra que libró el pueblo de Israel. Ahora, para acentuar un poquito más la realidad y la verdad, que tú y yo, querramos o no, estamos en una guerra. Tú eres un soldado. Hay personas que no les gusta eso, personas muy pacíficas. Hay personas que entienden o quieren que la vida cristiana sea paz, amor y tranquilidad. Y sí, la vida cristiana es paz con Dios, paz entre otros, es amor porque tenemos el amor de Dios. Todo eso es verdad. Pero mientras tenemos la paz y el amor de Dios, hemos sido arrancados del reino de las tinieblas. De modo que hay un reino opositor que no se queda tranquilo. Usted viva en paz por supuesto, viva lleno de amor, pero al mismo tiempo viva consciente, siempre, que usted está en una guerra, que usted es un militante, que usted es un soldado. La semana pasada, el domingo pasado, cuando Rubén nos predicó, él leyó Hebreos capítulo 11, y no sé cuántos se dieron cuenta de esto. En el versículo 3, Hebreos 11:3, no está en sus pantallas, pero usted puede buscarlo. Dice: por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios. Escuche la conclusión del autor de Hebreos. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Quiere decir que todo lo que vemos vino de lo invisible, que todo lo material al final vino de lo espiritual. Amén. Hebreos capítulo 11 narra los héroes de la fe. Aprendemos mucho de la fe allí. Tú y yo estamos aquí por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Y esto describe algo real, muy real en tu vida y en mi vida. El apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios, carta a los Efesios capítulo 6, versículos 10 y 12, o de 10 al 12. Antes de leerlo quiero decir lo siguiente. Este es el último capítulo de la carta de Efesios. La primera mitad de Efesios fue todo doctrina, muy rico en doctrina espiritual. Habla mucho de la riqueza espiritual que tenemos como hijos de Dios, como participantes del reino de los cielos. Somos ricos espiritualmente. Y la segunda mitad habla de la aplicación de esas riquezas espirituales. Por eso, por ejemplo, en el capítulo 5 hablamos de cómo eso luce en casa, cómo eso luce en el matrimonio. Y no quiero entrar a hablar de la familia y demás, porque me va a tomar tiempo. Lo que estoy tratando de decir es que estamos hablando de la aplicación de la vida práctica, de la realidad. Habló inicialmente de verdades espirituales muy grandes y ahora está hablando de algo físico, cómo eso luce en la vida real aquí y ahora. Y en ese contexto, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice una palabra final, una conclusión: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Qué bueno que tenemos esa opción. Y si el apóstol Pablo nos da el mandamiento aquí es porque tenemos la posibilidad de ser fuertes. Nunca diga que es débil, aunque usted entienda que lo es. Diga que es fuerte. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. En su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
En medio de toda la aplicación y todo lo que Pablo estaba aplicando físicamente en la vida práctica, les está recordando, esto es espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esto es espiritual. Tú y yo, irreconciliablemente, estamos todo el tiempo en una guerra espiritual. Segundo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Segundo a los Corintios 10, del 3 al 5. El apóstol Pablo está tratando el mismo tema, pero de una perspectiva un poquito diferente. Segundo a los Corintios es una carta muy emocional, la carta más emocional del apóstol Pablo. No fue muy recibido, fue muy atacado, muy criticado entre la iglesia en Corinto. Y como respuesta el apóstol Pablo escribe aquí, está básicamente defendiendo su ministerio. Ahora, cuando el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, él tiene muy presente que todo lo que estaba ocurriendo en su contra tenía un aspecto espiritual, tenía un carácter espiritual, una motivación espiritual. Segundo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y en medio de la defensa del apóstol Pablo, él está diciendo, pues, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Usted nota que se está hablando de actitudes y de pensamientos y de ideas y de valores humanos, pero al mismo tiempo Pablo entiende perfectamente que hay un carácter espiritual en esto. No luchamos como luchan los hombres, como luchan los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Y aún en las relaciones interpersonales y todo lo que el apóstol Pablo estaba enfrentando en la iglesia, él reconoce que estaba en una batalla y que tenía que usar las armas poderosas de Dios, no las del mundo. No podemos jamás luchar la guerra espiritual con las armas del mundo. Dice el versículo 5, segundo a los Corintios 10, 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. La versión Reina Valera lo dice un poquito diferente. Dice porque, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pues las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. De modo que si no lo habían dicho antes, sí, el evangelio es lleno de amor, paz y gozo, pero también es al mismo tiempo una batalla espiritual, una que usted no puede evitar. Si es cristiano es soldado, si no es cristiano no es soldado. Si usted es cristiano y es hijo de Dios, usted es un soldado. Ahora, la guerra espiritual es tan real que podemos experimentarla. La guerra espiritual es tan real como la guerra que podemos experimentar físicamente. Es más, la guerra física, al menos con Israel y nosotros los cristianos, es en esencia una guerra de carácter espiritual, tan real que se hace evidente, tangible en nuestra vida diaria físicamente. Entonces tenemos que usar elementos físicos para impactar el mundo espiritual. La guerra espiritual, como bien dice Hebreos 11:3, todo lo que vemos físicamente tuvo un origen espiritual, ¿cierto? Ahora entendemos que todo lo que se manifiesta en el mundo físico tiene una raíz espiritual. Es por eso que tenemos que reconocer que estamos peleando una batalla espiritual y tenemos que usar elementos físicos que representen, que signifiquen algo. Y vamos a verlo a lo largo del sermón, especialmente el sermón de la próxima semana. Vamos a verlo aún mejor que el sermón de hoy. Hermano, ¿me puede alcanzar esas dos banderas, por favor? En el pasaje que leímos al principio, gracias. En el pasaje que leímos al principio, en Éxodo capítulo 17, el último versículo, desde el versículo 15, dice: entonces Moisés edificó un altar en el lugar y lo llamó Jehová Nisi,
que significa el Señor es mi estandarte. Eso significa es mi bandera, mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación a generación. Acaba de decir que tenemos que usar elementos físicos en la guerra espiritual, porque todo lo que la guerra espiritual se expresa, la podemos ver en medios tangibles, físicos, en el mundo físico. Entonces, cuando luchamos espiritualmente, tenemos que usar elementos físicos para luchar espiritualmente. Y algunos de esos elementos físicos son banderas, estandartes. Yo no sé cuántos conocen el significado de la bandera judía, no voy a explicarlo, la bandera de Israel. Pero algo yo puedo decir, que desde el 1948 la nación de Israel existe. Por casi 2000 años no existió. Hoy existe y tiene una bandera, y esto significa que el Dios de Israel es un Dios poderoso, es un Dios real. Esto tiene un valor extraordinario en el mundo espiritual. No es sorpresa que desde el día que la nación de Israel surgió en el 1948, al próximo día tenían guerra con sus enemigos. Pero el Dios de Israel estuvo con Israel y vencieron todas esas batallas, sin ejército, sin armamento o sin mucho armamento. ¿Saben por qué lo vencieron? Porque cuando Dios dice algo, Él siempre lo cumple. Y hoy por hoy, Israel está en guerra y ha sufrido mucho, pero todavía está de pie. Y se sigue levantando enemigos como Hezbollah, como los Houthis en el sur. Recientemente ayer hubo un ataque en que los Houthis enviaron un drone a Tel Aviv. Ayer. Es algo sin precedentes, no había ocurrido antes. Tenemos que levantar la bandera. Ahora aquí a mi derecha tengo la bandera cristiana. Y si les soy honesto, tiene su significado, por supuesto me encanta que tienen la cruz allí. Pero el 75% o más de la bandera es blanco. A mí no me gusta eso. Si me dieran la oportunidad, yo rediseñara la bandera cristiana, porque bandera blanca significa que nos rendimos. Eso es solamente un comentario mío, pero también significa algo. La semana próxima hablaremos un poquito más acerca de esto, especialmente de mantener la moral en alto, que es algo muy... Rubén, por favor. Gracias. Ahora, en este sermón, el sermón completo, incluyendo hoy y el próximo domingo, estaremos hablando de la naturaleza del enemigo, muy importante. Estaremos hablando de la claridad en el objetivo. La claridad en el objetivo. Estoy hablando de elementos de guerra que son muy importantes. Estaremos hablando también de cómo ganar el arma de la obediencia, cómo ganar rangos de liderazgo en la guerra espiritual y la superioridad en la fuerza. ¿Cómo ganar? El último punto, la alta moral y la importancia del aspecto visual. Por eso, la semana próxima, lo de las banderas tendrá mucho más sentido. La tecnología hoy está muy avanzada. Hay muchas cosas buenas en la tecnología. Hace muchos años, cuando G.J. Ávila predicaba, decía que la televisión era el cajón del diablo. Rompían televisores, combates con mandarrias, porque era el cajón del diablo. Y pocos años después estaba G.J. Ávila predicando en el cajón del diablo, en la televisión, en todos los canales. Todos los medios que Satanás puede usar para mal, tú y yo lo podemos usar para bien. Y hay uno por ahí, yo le llamo mi amigo Chad. Tengo un pastor un buen amigo que se llama Chad, con D al final, no con T. De hecho, la iglesia de mi amigo pastor Chad está en Goodyear, Arizona, y se llama The Refinery, la refinería. ¿Eso es lo que cantábamos ahorita? Refíname. Yo estaba pensando mucho en mi amigo Chad, que Dios lo bendiga. Pero este otro amigo se llama ChatGPT, inteligencia artificial. Y yo uso ChatGPT para algunas cosas. De hecho, ayer le dije, tú estás incorrecto. Y me respondió, pues dime en qué estoy incorrecto para entonces elaborar una mejor respuesta. Yo tengo esas conversaciones con Chad. Una de las cosas que le pregunté es,
¿Cuáles son las reglas más fundamentales para obtener victoria en una guerra? ¿Cuáles son las reglas fundamentales para obtener victoria en una guerra? Y me dio 10 reglas fundamentales. Y la primera de esas reglas fue la claridad de objetivos en la guerra. La segunda es conocimiento del enemigo. Permítame decir esto antes que se levanten jueces y me juzguen porque estoy predicando de ChatGPT. No, yo tenía mi sermón listo. Cuando le pregunto esto a ChatGPT, que bueno, es un instrumento que debo usar, ¿por qué no? Claro, yo no voy a predicar ChatGPT, yo voy a predicar la Biblia. Amén. De hecho, ChatGPT me he dado cuenta, no conoce mucha doctrina, no conoce mucha Biblia y muchas veces evita el nombre de Jesús, evita el nombre del Evangelio, no es confrontativo, por eso tú y yo tenemos que hablar, porque ChatGPT no lo va a decir. Pero dejémoslo a un lado a mi pobrecito amigo ChatGPT. Lo cierto es que me dio ciertas reglas fundamentales como la claridad de objetivos, conocer al enemigo, la superioridad de la fuerza, la moral alta, logística eficiente, flexibilidad y adaptabilidad, sorpresa y engaño. Por supuesto, nosotros no hacemos engaño, pero sí podemos ser estratégicos. Por eso la Biblia dice, ser manso como paloma, astuto como serpiente. Control del terreno y comunicación efectiva. No voy a hablar de todas esas, pero afirmó que lo que yo tenía ya preparado era en efecto algo muy importante y es lo que más vamos a tomar tiempo hoy. En lo que más vamos a tomar tiempo hoy es conocer al enemigo. Conocer al enemigo. ¿Qué tal si leemos de nuevo el texto principal? Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entretanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba las manos, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó el ejército de Amalek en la batalla. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono de Dios, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. ¿Quién es Amalek? ¿Quién es Amalek? Fue una tribu básicamente seminómada, conocida por su enemistad irremediable con Israel. Habitaban en el sur, en el desierto de Negev, cerca de la península del Sinaí, al sur. Y esta tribu se caracterizó por siempre estar en contra de Israel. Vemos en ellos una manifestación más, no es la primera, vemos en ellos una manifestación más de las raíces del antisemitismo en contra de Israel. Notemos que no fue que Israel atacó a nadie. A mí me llama la atención en la primera estadía en Sucot, les predicaba que Dios había evitado que los israelitas, que habían pasado 430 años en Egipto como esclavos, no tenían conocimiento de guerra. No tenían un ejército, no sabían pelear. Todas estas reglas de las que le hablé ahorita, que me dio ChatGPT, todas ellas, ninguno calificaban para el pueblo de Israel, no las tenían. Y el camino
de Sucot a la tierra prometida pasaba por la tierra de los filisteos. De modo que Dios, protegiendo a Israel, dijo no. Y lo llevó por otro lugar, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión, el pueblo, si usted lee los versículos anteriores, es decir, los primeros versículos de Éxodo capítulo 17, usted se va a dar cuenta de algo que es muy importante. Es el contexto de lo que está sucediendo, y es que los israelitas no habían cambiado, continuaban haciendo exactamente lo mismo. Estamos hablando de que un mes y medio aproximadamente es cuando llegaron a este lugar. Un mes y medio después de salir de la tierra prometida, hemos visto 6 paradas. Hemos visto la gloria de Dios literalmente en una forma visible, tangible, algo extraordinario, lo que Dios había hecho en este mes y medio con el pueblo de Israel. Y todavía el pueblo de Israel seguía haciendo lo mismo. El agua es una necesidad de todo ser humano, ¿verdad que sí? De hecho, yo necesito tomar un poco ahora. Tres de las paradas tienen que ver con agua. En Mara, cuando el Señor endulzó el agua a través de una rama. Después, el mensaje que nos predicó Giovanni, excelente. 12 fuentes de agua, 70 palmeras. Tomaron toda el agua que quisieron. Ahora, estaban aquí en Refidín y no tenían agua. Y el patrón se repite, la queja, juzgando al líder que Dios había puesto sobre Israel y probando a Dios. ¿Por qué nos ha traído hasta aquí? Lo mismo, se repite lo mismo. Hay algo que tenemos que aprender, del pueblo de Israel y de la historia en general. Alguien dice que cuando no aprendemos de la historia se vuelve a repetir. Los errores que están documentados en la historia, si no aprendemos de ellos, vamos a sufrir las consecuencias de no aprender, porque vamos a caer en los mismos errores. ¿Saben qué podemos aprender de aquí? Podemos aprender que como pueblo de Dios tenemos que mantenernos unidos. No debemos tener tiempo ni para chismear, ni para murmurar, ni para quejarnos. Tenemos que enfocarnos en la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Y Dios había escogido sí a un hombre imperfecto para liderar al pueblo de Israel. Fue el hombre que Dios escogió. Dios es soberano. Dios hace, hablando en caribeño, lo que le da la gana. Si Dios escogió a un burro, pues tú sigas al burro porque fue el que Dios escogió. Punto. Al final la gloria es de Dios, no del burro. Y el pueblo de Israel siempre se caracterizó por hablar y murmurar y quejarse y formar problemas, en lugar de enfocarse en preparar un ejército, en lugar de preparar su corazón, en lugar de cambiar, en lugar de glorificar a Dios, en lugar de alabar a Dios, en lugar de regocijarse en el hecho de que ya eran libres después de estar 430 años como esclavos. No miraron nada de eso. ¿Saben qué? Llega un momento que como pueblo viene una guerra del exterior. Y cuando llega la guerra del exterior, que no la causamos nosotros, entendemos que todo el tiempo que perdimos en conflictos interiores fue tiempo que teníamos que haber estado en unidad, fortaleciéndonos como ejército. Y de repente nos damos cuenta, ahora nos sorprendió el enemigo y no estamos listos. ¿Por qué no estamos listos? Porque malgastamos el tiempo mirando lo que no teníamos que mirar, poniéndole atención a lo que no teníamos que prestarle atención. Tenemos que siempre, como la palabra enseña en el libro de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Jesús es que tenemos que tener los ojos siempre. Usted no puede mirar al hombre, ni a mí, ni a ninguno, porque todos vamos a fallar. Es en Jesús. Para que entonces podamos todos mirar al mismo lugar, causar unidad con el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, con la palabra de Jesús, entonces unirnos y prepararnos como un ejército. Porque tú eres un soldado, somos un ejército, lo quieras o no. Yo creo que hoy, 2000 años, en el pueblo de Dios, nosotros, la iglesia de Dios, todavía el problema número uno en cada iglesia, en esta, no voy así como hacen muchos pastores, en esta iglesia no pasa eso. Claro que pasa eso en esta iglesia y en todas las iglesias. Yo he sido cristiano 43 años, 12 años pastor. Tengo muchos pastores amigos de diferentes tipos, diferentes iglesias, mega iglesias de 30,000 personas, iglesias de 100 personas y de 20 personas. El patrón es el mismo, lo mismo que siempre hizo el pueblo de Israel. Tenemos que parar eso,
¿Por qué tenemos que parar eso? Porque somos un ejército, tenemos un Dios invencible, tenemos un Dios que tiene un plan con nosotros, un propósito con nosotros, está con nosotros. No tenemos tiempo para darle lugar al enemigo, para que nos divida, para que nos separe, para enfocarnos en todo lo malo. Hay una pared pintada de blanco, hay un puntico negro, todo el mundo critica el puntico negro. Nadie se fija que el resto de la pared está brillantemente blanco, limpiecita. Tenemos que tener la actitud ganadora. Tenemos que tener la actitud ganadora. Ahora, regresando a quiénes eran los amalecitas. Era un pueblo seminómada que habitaba en el sur, en el desierto de Negev. Y lo que caracterizó a este pueblo es que siempre estuvo en contra de Israel. Vemos allí una raíz más del antisemitismo. Estar opuesto a Israel. Yo no sé si usted sabe esto, pero el antisemitismo ha invadido nuestra nación, ha invadido Estados Unidos, donde tú y yo vivimos. Y el lema de los que han abrazado el antisemitismo y están en contra de Israel y odian a Israel, le llaman a Israel el pequeño Satanás. ¿Y saben quién es el gran Satanás? Estados Unidos es el gran Satanás. Se refieren a los judíos como los del sábado. Ahora quieren matar, aniquilar. Eso es lo que significa from the river to the sea. Aniquilar a los judíos completamente. Y después que acaben con los del sábado, van a comenzar con los del domingo. ¿Quiénes son los del domingo? Tú y yo. Tú y yo tenemos una guerra. Es real. Es tangible. No es un juego. No hay tiempo para enfocarse en los problemas. No hay tiempo para ser parte del conflicto. Es tiempo de ser parte de la solución de todo conflicto. Es tiempo de ser hijos de Dios, tener el carácter de Dios. Es tiempo de practicar lo que Dios hace. Es tiempo de amar a Dios. Es tiempo de cuestionar nuestra vida propia y de no enfocarnos en todo lo otro y formar un alboroto, formar un conflicto. Si tú no eres parte del conflicto, si tú no eres parte de la solución, entonces eres parte del conflicto. Escojamos intencionalmente siempre ser parte de la solución y no ser parte del conflicto. Los amalecitas, descendientes de Amalek. ¿Quién era Amalek? Amalek era nieto de Esaú. ¿Se acuerdan? Abraham, Isaac y Jacob. Isaac tuvo 2 hijos. Uno de ellos era Esaú. ¿Y se recuerdan cuál fue la cualidad más sobresaliente de Esaú? Era un carnal. ¿Quiere que se lo diga en puertorriqueño? Era un carnú. Andaba en la chuleta. La herencia espiritual, la riqueza espiritual que le pertenecía, no, eso no importa. Yo tengo hambre y lo que quiero ahora es un buen plato de una buena capurria. Ese era Esaú. Amalek era nieto de Esaú. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 36 y versículo 12, no lo vamos a leer ahora. Comenzó su liderazgo en Edom, los edomitas. Habitaban en el desierto y podemos aprender mucho más de ellos en Números capítulo 13, versículo 29, en 1 de Samuel capítulo 15. Ahora, algo interesante, muy interesante del pueblo de Amalek. Les acabo de decir que Amalek, como persona, era nieto de Esaú. Génesis capítulo 36, versículo 12. Ahora, si estudiamos a profundidad quiénes eran los amalecitas, vemos una mención del pueblo amalecita en Génesis capítulo 14. Lo que pasa es que en Génesis capítulo 14, Amalek todavía no existía. ¿Cómo podía ser que había una tierra llamada la tierra de los amalecitas cuando todavía Amalek no había nacido él mismo? Era el tiempo todavía de Abraham. La explicación está en que Moisés no escribió Génesis en los tiempos de Abraham, lo escribió mucho después, cuando ya Amalek había crecido. Y Amalek significó tanto, representaba una amenaza tan grande para los judíos, que cuando Moisés se refiere a una región específica, aun cuando todavía Amalek no existía, le llamaba la tierra de Amalek. Esa es la explicación de Génesis capítulo 14 y la mención de los amalecitas en Génesis capítulo 14. Por supuesto, la primera guerra que tiene Israel, lo que acabamos de leer al principio, es Éxodo 17, es lo que estamos debatiendo hoy.
Ahora, en Deuteronomio capítulo 25, versículos del 17 al 19, estamos aprendiendo, estamos conociendo al enemigo, es todo lo que estamos haciendo. ¿Quién es Amalek? ¿Verdad? Deuteronomio capítulo 25, versículos desde el 17 hasta el 19. Dios está hablando y se está refiriendo a la experiencia, a la guerra de la que estamos aprendiendo hoy. Se está refiriendo a esa guerra específicamente. Y dice, nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Un momentito. Dios quiere que perdonemos, ¿verdad que sí? Pero aquí Dios, escuche esto, aquí Dios, la orden es, nunca te olvides. Muy interesante que el Dios que nos habla del perdón, en esta ocasión habla de que nunca te olvides de lo que te hicieron. Tiene mucho significado, tiene mucho peso, sabiendo que viene del corazón de un Dios perdonador, porque Dios es perdonador, Dios que da primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y múltiples oportunidades. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Se está refiriendo a Éxodo 17. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, hirieron de muerte a los más débiles. Recordemos que no fue Israel quien atacó a los amalecitas. Los amalecitas estaban allá todos juntos quejándose porque no tenían agua y formando el problema que siempre formaban. Y en medio de eso, el enemigo vio la oportunidad y entonces atacó. Y como Dios describe esa oportunidad, dice, te atacaron cuando estabas cansado y agotado. Hirieron de muerte a los más débiles que habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te mandó, que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. De modo que de ese texto, de la impresión que Dios tenía y habló de los amalecitas y especialmente de este evento en cuanto ellos se levantaron en guerra contra el pueblo de Israel, podemos aprender algunas cosas. Y lo primero que podemos aprender es que no lo debemos ignorar. No lo ignores, tenlo siempre en mente. Tenemos que tenerlo en mente todo el tiempo, tener las antenas paradas. Usted sabe lo que ocurrió en octubre 7 del año pasado. Era Shabbat, día de reposo. Todo Israel descansa. Puedo hablar mucho del Shabbat como tal. Y allí, en medio del Shabbat, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los enemigos de Israel? El espíritu amalecita, que aunque los amalecitas ya no existen, yo no hay mención ninguna de ellos físicamente, el espíritu de los amalecitas, el antisemitismo sigue todavía. ¿Qué hizo Israel el 7 de octubre del año pasado? Se descuidó. No lo tuvieron en mente. ¿Qué le decía Dios aquí? No lo olvides. Nunca te olvides. Ellos estaban relajados. Había muchos por allá en una fiesta. Y el enemigo dijo, esta es la nuestra. Y entonces atacaron a Israel. Estamos hablando de la vida práctica y de cómo esto luce aquí y ahora, porque esto es real. Y claro, estamos hablando del pueblo de Israel, pero también tiene un significado igual para nosotros. Tú tienes un enemigo, tú eres un soldado, nunca lo olvides. Él es tu enemigo, irreconciliable. Nunca serán amigos de nuevo. Se está hablando del reino de las tinieblas. Satanás te odia, Satanás me odia. Tú eres un soldado, nunca lo olvides. Te atacan los momentos más vulnerables y más débiles. Eso significa que es cobarde. ¿Se acuerdan cómo Satanás tentó a Jesús? Cuando había pasado 40 días, no 1, ni 2, ni 3. Y me doy gracias porque el sábado en la mañana le decía que los jóvenes estaban en este campamento, estaban ayunando el sábado en la mañana, pero estaban ayunando de 9 a 12. Yo ayuno todos los días de 9 a 12. El ayuno de Jesús fue 40 días y 40 noches. Si hubiera sido yo, mira, yo comía piedras después de 40 días sin comer. Un hambre como la que yo no conozco, nunca he pasado esa hambre.
Y fue entonces que el enemigo le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Qué bajo, qué sucio. Cuando estaba muy débil, cuando estaba en lo peor de la gloria. Si eres el Hijo de Dios, entonces esto, entonces aquellos. Si eres el Hijo de Dios, si eres quién, Satanás va a atacarte siempre por el lado más débil, cuando estás más débil. Estudia las áreas de tu vida. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Y yo te garantizo que por ahí va a venir el enemigo. Siempre, siempre por ahí viene el enemigo. Hay un momento en que dice: Dios te dio la victoria. Dios le dio la victoria. Y es una de las cosas que trae alivio a mi corazón. Sí, yo soy un soldado, un guerrero, tengo un enemigo grande, pero tengo un Dios grande que pelea por mí. Nada se compara con eso. Hay veces que todo lo que tenemos que hacer es simplemente identificarnos como hijos de Dios y dejar que Él pelee la guerra por mí, que Él pelee la guerra por nosotros. Y lo que sucedió con los amalecitas en Éxodo 17, vamos a verlo más la semana que viene, fue simplemente un milagro de Dios que tiene mucho que enseñarnos en cuanto a cómo luchar la guerra espiritual. A Satanás, Dios es el único que lo puede vencer. No hay fuerza humana, no hay capacidad humana que pueda vencerlo. No sé cuántos se acuerdan de aquel endemoniado. Y habían algunos que pensaban que podían sostener al endemoniado y salieron desnudos y corriendo todos, porque los demonios podían más que ellos. No importa cuántos músculos tenían, cuántas veces habían ido al gimnasio y qué tan grande eran. Basura, eso no sirve. Y el único que puede vencerlo es Dios. La única forma de vencer tu batalla espiritual es con Dios delante. Ni te atrevas a intentar a luchar con fuerzas naturales, a luchar con tus virtudes de hombre, con tu carácter. No, nada de eso sirve. Hay que inclinar rodillas, hay que buscar a Dios, hay que poner a Dios primero. Y la bendición es que Él pelea por nosotros y Él siempre gana. Hay otra buena noticia. Está en el versículo 19, Deuteronomio 25, 19. Por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como posesión, destruirás a los amalecitas. Hay dos cosas aquí que son importantes. Cuando Dios te haya dado descanso. Algo que tenemos que entender de la guerra espiritual es que no es constante. Hay ataques. Y cuando usted está en medio de un ataque espiritual, luche espiritualmente. Pero aún en el ministerio público de Jesús podemos verlo. Después que Jesús lo venció, dice que Satanás lo dejó, escuche la expresión ahora, por algún tiempo. Eso significa que iba a regresar, pero no es constante. El Señor no va a permitir, escuche bien esto, el Rey soberano no va a permitir que ninguna fuerza de las tinieblas te agredan y te agredan al punto que te venzan porque tuviste un momento de debilidad. No, aún Satanás puede atacarte solamente el tiempo en que Dios permite. Cuando Dios dice: hey, hasta aquí llegaste, hasta aquí Él llegó. De modo que no es eterno. La guerra que tú estás peleando no es eterna. No hay tal cosa como guerra eterna. Hay momentos de paz, hay momentos de tranquilidad. Y cuando esos momentos vienen a tu vida, disfrútalos al máximo. Gózalos al máximo. No creas jamás que tu vida entera va a ser un proceso y que siempre vas a estar en lo mismo. No. Hay tiempos en que Dios nos da paz y tranquilidad. Hay tiempos en que Él pelea la batalla por nosotros y que el enemigo está, mira, tranquilito, está preso, no se puede mover. Así es. Ahora, además de eso, lo que dice el versículo 29 es que cuando Dios te haya dado la paz y la tranquilidad, destruirás. No dice destruiré, dice destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra.
De modo que no solamente Dios pelea en nosotros y a través de nosotros. En otras palabras, tú eres parte del milagro de Dios, tú eres parte del poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en ti, tú tienes que experimentarlo. Y es por eso que en la vida cristiana no existe el cristianismo automático, el cristianismo por botones. Presionas un botón y ya viene todo. No, Dios le place en su soberanía pasarte por procesos para que tú experimentes en sangre propia, en tu cuerpo, en tu voluntad, en tu corazón, en ti mismo, experimentes el poder de Dios, para que tú puedas decir: sí, Dios lo venció por mí, pero fue en mí, yo lo vencí. Destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. ¿No se alegra usted que va a haber un momento final? Va a haber un momento final. Nuestra vida aquí en la tierra se caracteriza por estar en la guerra. Hay un momento que Dios va a ponerle fin a todo el mal, y tú y yo estaremos con Él, y habrá una paz absoluta. Y todo, absolutamente todo lo que tu corazón ha deseado aquí en la tierra, todo el Señor te lo dará. Dios tiene un plan bueno, un fin bueno para cada uno de nosotros. Y si tú no tienes que esperar a la próxima etapa de la eternidad, tú puedes disfrutar aquí y ahora momentos en que el enemigo está tranquilo. Lo que es importante es que nuestra posición sea radical, no es negociable. Nunca lo olvides. Tengo mucho más que decirle. Hay muchos ejemplos en toda la Biblia, pero el ejemplo más grande lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 15. 1 de Samuel capítulo 15. Dios le había dicho a Saúl, Saúl fue el primer rey de Israel. Dios le había ordenado a Saúl que aniquilara a todos los amalecitas. Esto me lleva a hablar algo que es muy sensible, muy sensible. Pero yo no voy a cometer el error que cometió Calvino y que cometió Arminio, tratando de defender a Dios en algunas cosas. No, la Biblia dice lo que dice y es lo que es, y punto. Dios le había ordenado a Saúl, el primer rey de Israel, que liquidara completamente a los amalecitas, mujeres, niños, todo, absolutamente todo. Hay una razón para eso. Saúl no lo hizo. Él entendió que la ovejita que lucía bien, lo mejor, él lo mantuvo. Lo vil, eso sí lo destruyó, pero todo otro lo mantuvo, incluyendo al rey. Y cuando el profeta llega y ve lo que había hecho Saúl, lo corrige. El profeta mismo tiene que matar al rey de los amalecitas y corrige al rey Saúl por no haber sido obediente al Señor. Si ponemos eso en la perspectiva de lo que sucede hoy, hay mucho que podemos pensar. No me alcanza el tiempo hoy para debatir más en eso. Simplemente piensa en esto, que nuestra posición es radical y no es negociable. Somos enemigos de las tinieblas irremediablemente. Eventualmente Gedeón venció a los amalecitas. Ya hoy no existen. Hay un valle en Jerusalén que se llama el valle de Jezreel. Yo he estado en ese valle, el valle donde han ocurrido más guerras en toda la Biblia. Allí está el valle de Jezreel, y allí Gedeón venció a los amalecitas. Ahora mantengamos en mente que esa fue la manifestación exterior y física del mismo enemigo que tenemos tú y yo hoy. Él puede manifestarse en nuestra contra con otra cara, pero es el mismo enemigo. Quizás una manifestación diferente, pero es la misma esencia, el mismo carácter. Hemos visto solamente quién es nuestro enemigo. Para vencer la guerra espiritual, según hasta ChatGPT, dice que tenemos que conocer al enemigo. Tú tienes que conocerlo bien. Es una guerra declarada. Él es tu enemigo. Ahora quiero cerrar con esto. No sé cuánto tienen los elementos de la Santa Cena. Si no lo tiene, consígalos. Vamos a terminar con esto. Y es la claridad del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Hemos hablado del enemigo, ahora vamos a regresar a lo más importante. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos luchando? ¿Cuál es el objetivo de nuestra guerra espiritual? El objetivo es ser más como Jesús. Es tú y yo cada día ser más como Él y darlo a conocer a Él. Como dice Efesios capítulo 4 versículo 13, hasta que todos, tú y yo,
lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuál es nuestro objetivo en nuestra guerra espiritual? Parecernos más a Cristo, ser más como Él. Y tú personalmente, individualmente, luchas. Tu lucha espiritual tiene que ver con esto. El enemigo no quiere que tú seas como Cristo. El enemigo no quiere que tú seas como Cristo y no quiere que tú des a conocer a Cristo. Claro, la guerra espiritual no es una cuestión de una persona, es una cuestión corporativa, grupal, es un ejército de grupo. En la iglesia, el espíritu de Amalek, el espíritu de Satanás, hace muchas cosas para distraernos, para no ser transformados a la imagen de Cristo y perder nuestro impacto en dar a conocer a Jesús. Y la mayoría de las veces lo sigue haciendo en la misma forma que lo hizo con los israelitas. La queja, la murmuración, la falta de unidad, conflictos internos. Vamos a mantener claridad en nuestro objetivo. Nuestro objetivo es conocer y dar a conocer a Jesús. Nuestro objetivo es conocer a Jesús y darlo a conocer. Ese es nuestro objetivo. Conocer a Jesús y darlo a conocer. Conocer a Jesús y darlo a conocer. Si no estás creciendo en tu relación con Él, si no estás conociendo a Jesús experimentalmente, no estás recibiendo el objetivo. Quizás Satanás esté luchando en contra de eso y te haya distraído. Y puedo hablar tanto de las tantas distracciones que hay en la iglesia para no crecer en nuestra relación con Jesús. Nos distraemos en tantas cosas. Tenemos que conocer al enemigo y mantener el objetivo claro. El objetivo es conocerlo a Él. Vamos a desechar todo lo otro. Todo lo otro, deséchelo. Es una distracción nomás. No vale la pena. Vamos a disfrutar nuestra relación con Él. Su amor, su perdón, su compasión, su justicia. Y después darlo a conocer a Él. Estos son los objetivos. Objetivo colectivo, darlo a conocer. Para eso estamos aquí, iglesia.